Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este evento académico titulado El Scratch, ¿qué es y qué no es? Panelistas, bienvenidas, muchas gracias por su presencia. Esperamos pues, aprender mucho de ustedes. Sabemos que este es un tema en boga, el Scratch, polémico, álgido, que despierta y tiene la capacidad de despertar, caldear los ánimos. Esas son las características del tema, pero este evento, a este evento hemos querido darle un abordaje académico, no como un espacio de confrontación, eh, que no será tolerada en este espacio y advertimos que si alguien trae ante ese tipo de ánimos, pues es mejor que se tranquilice, tome con calma porque aquí venimos en otra tónica. Y lo concebimos más bien como un espacio pedagógico, de aprendizaje, de reflexión, de debate y de discusión razonada. Para la protección de los datos personales y eventuales reservas sumariales, no se hará referencia a personas o casos puntuales, salvo que los aspectos mencionados por tratarse de cosas juzgadas sean ya de conocimiento público. Y les hago esa recomendación especial a las panelistas de pues guardar cierto cuidado en ese aspecto. Tal vez el carácter polémico y animoso de este tema que lo observamos en redes sociales, en todos los niveles, se deba a que es un tema del que sabemos muy poco y del que tenemos todavía mucho que aprender. Es por esto que la motivación principal del evento es, desde luego, en primer lugar, aprender sobre el tema. Y aprender de este tema desde diferentes perspectivas, en múltiples dimensiones, desde diferentes miradas, como es, por ejemplo, la dimensión psicosocial, si se quiere, cultural, la dimensión jurídica también. La dimensión feminista, desde luego, porque el Scratch no se refiere de manera exclusiva al aspecto feminista, pero es un aspecto que se va a abordar acá. En segundo lugar, y como fin último, junto con otras acciones que ha planeado el Departamento de Lingüística, junto con y de manera concertada con la colectiva feminista de género Lenguas Menguantes, buscamos con esta y esas otras acciones contribuir a la prevención de las violencias basadas en género y con ello también contribuir al fomento de los espacios seguros en la academia y en particular, desde luego, en nuestra Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas y en nuestro Departamento de Lingüística. Espacios libres de violencias basadas en género y de todo tipo de violencias. Específicamente en este panel abordaremos, en primer lugar, reflexiones psicosociales sobre el Scratch, en lo que nos acompañará el Observatorio de Asuntos de Género, pronunciamientos jurisprudenciales sobre el Scratch, en lo que nos acompañará la abogada Liliana Ducuara, y el Scratch feminista, una guía para el Scratch feminista, en lo que nos acompañará la red jurídica feminista. Contamos entonces, en primer lugar, con la participación del Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia, con Estefanía Monroyo Soro. Estefanía, muchas gracias por venir, por compartirnos tus conocimientos, tus perspectivas. Estefanía es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desarrollo humano, con énfasis en procesos afectivos y creatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De oficio es doula y educadora popular en salud materna, sexual y reproductiva, con amplia trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Actualmente trabaja en el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia en el fortalecimiento estratégico de la prevención, detección y atención de violencia basada en género en la Universidad Nacional.
y hace parte de la Casa Ernestina Parra como activista psicosocial en Soacha. También es docente en la Universidad Piloto. Bueno, pues es un gusto contar contigo, Estefanía. Ahorita, cuando sea tu turno de intervenir, también te voy a pedir que en unos 30 segundos de tu intervención pues refieras para el auditorio brevemente de qué trata el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional y de qué va hoy día, qué es hoy día de este observatorio. Nos acompaña en segundo lugar la doctora Liliana Ducuara. Bienvenida, Liliana, muchas gracias por tu presencia, por compartirnos tus perspectivas, tus experiencias, tu conocimiento sobre este asunto. Liliana es abogada, especialista en Derecho de Familia, magíster internacional con doble titulación en Equidad de Género y Prevención de Violencias Basadas en Género. Es asesora jurídica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y consultora de las sedes humanas. También es líder de la línea temática de género, etnia y minorías de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, pues vemos aquí una formación importante en estos aspectos. Y también quisiera que en unos 30 segundos de tu intervención inicial nos explicaras, también que nos compartieras un poco de la experiencia en la Facultad de Medicina, de qué van estos asuntos en la Facultad de Medicina y también un poco, si es posible saber, en la ESA. Y por último, por la red jurídica feminista nos acompaña Susan Spitia. Susan, bienvenida. Muchas gracias por tu presencia. Susan es defensora de derechos humanos con enfoque popular y feminista. Es integrante de la red jurídica feminista, de la colectiva Abortera Montañeras Enrumanadas y de otros procesos colectivos y feministas en defensa de los derechos humanos de las mujeres, las diversidades sexuales y género. Susan, bienvenida. También en 30 segundos, ahorita quisiera que nos contaras brevemente qué es la red jurídica feminista y de qué va hoy día esta. Entonces, con esto pues damos apertura al evento. Las gestoras de la colectividad feminista y de género Lenguas Menguantes van a acompañarnos también en la moderación y les van a explicar cómo es el manejo de los tiempos, quién va primero, quién va después. Todas, todos y todos. Bueno, para el tema del manejo de los tiempos, como lo hemos planteado junto con el profesor Héctor, es que primero cada una de ustedes va a tener 15 minutos para presentar su perspectiva del Scratch, así como a ustedes mismas. Primero empezaría Stephanie del Observatorio de Género, luego sería la doctora Liliana y luego serías tú, Susana. Después de esto, abriríamos al público una ronda de preguntas. El público tendría 2 minutos para hacer sus preguntas o sus intervenciones, dirigidas ya sea específicamente a uno de ustedes o a las tres panelistas. Y después ustedes tendrían 3 minutos qué pena, para responder las preguntas del público. Y ya al final se haría una reflexión y una pequeña síntesis con el profesor. Bueno, buenos días a todos, todas y todas. Como acaban de nombrar, mi nombre es Estefanía Monroy. Yo vengo de parte del Observatorio de Género, de Asuntos de Género. Y para aquellas personas que no conocen el observatorio, es un ente colegiado que busca acompañar todo lo que tiene que ver con la normativa institucional para la promoción de la equidad de género dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de estas actividades, actualmente estamos liderando un proyecto que es el proyecto 605C5,
que busca específicamente atender el tema de atención, prevención y detección de violencias basadas en género. Ya llevamos como un añito larguito, empezando con la actualización de los profesionales, el fortalecimiento de estrategias de prevención, las visitas territoriales y la escucha también de las colectivas y también la actualización de la normativa actual de la universidad, que creo que es un momento pues bien interesante que estamos viviendo. Muy bienvenidos, bienvenidas para que sigan indagando sobre qué está pasando con la actual normativa, qué ha pasado con esto, porque creo que es un momento coyuntural importante de la universidad para los temas de género. Entonces, bueno. Ay, no me paso. Practiqué, no. Las de lado. Entonces, el día de hoy quisiera compartir unas reflexiones psicosociales sobre el scratch. Perdón. Iniciando a comentar que en este momento, pues mi interés principal no es decir qué es o qué no es el scratch. No me considero como una autoridad para decir qué es y qué no es. Y mi propuesta es más bien entender actualmente el scratch como un ser vivo, una práctica viva, y la importancia de que nos pensemos colectivamente este ejercicio, ¿no? Porque es desde ahí que podemos empezar a generar posturas críticas, prácticas críticas, y bueno, desde ahí es donde quiero iniciar. También quisiera pues, empezar a reconocer cómo esta anatomía del scratch es importante reconocer dentro del scratch pues, las partes que podría como componer el mismo, y es pensarnos que sí o sí el scratch tiene un componente sistémico. ¿Qué significa esto? Significa que el scratch no solo compete a la persona que scratch, también compete a las personas que escrachamos. También nos podemos empezar a preguntar sobre las familias que escrachan a las víctimas de feminicidio. Podemos pensarnos cómo el scratch también impacta la arquitectura comunitaria y colectiva, y que por eso sí o sí tenemos que pensarnos sistémicamente o ecológicamente el scratch, ¿no? Y por eso digo que es algo vivo y que no es algo como rígido o que incumbe solo de la individualidad, sino a la colectividad en busca de respuestas, ¿no? Y en busca de nuevas maneras de abordar estas temáticas. Es importante también, y que bueno, acá las compañeras creo que lo desarrollarán mejor que yo, obviamente, tiene un componente normativo, y que creo que también es importante pensarnos cómo este componente normativo también nos genera unas disputas bien interesantes, que no es de blanco y negro, que no es una lista de checklist, sino que nos problematiza también en otros aspectos este tema del scratch, ¿no? Que es muy interesante empezar a comprenderlo desde este lugar. Por otra parte, desde lo psicosocial podemos empezar a pensarnos cómo el scratch tiene un componente en la atención de los significados, de nuevo la atención de los significados no solo individuales, qué significa colectivamente la violencia, qué significa que estemos atendiendo las violencias desde esta manera, y que de nuevo también significa cómo vamos a transformar por medio del scratch también los significados de los presuntos agresores, ¿no? Entonces también resulta muy interesante, creo que más adelante lo podremos desarrollar un poco, cómo esto también tiene un componente narrativo de los significados, de los símbolos importantes. Por otra parte, es importante pensarnos cómo tiene un componente ético y político, y que creo que eso es lo que socialmente está en boga, ¿no? Y es como, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos sin lastimar? ¿Cómo? Y que eso también resulta una pregunta interesante a tenerla en la mesa. Creo que también evidencia grandemente, y lo dejo así, como el vacío jurídico, el vacío en redes de apoyo, el vacío en palabras para actualmente nombrar las violencias, darle un espacio a las violencias, y que por eso el scratch no solo es llenitud, sino también evidencia el vacío social que tenemos actualmente para comprender y abrazar estas problemáticas sociales. Y por último, pues también me gustaría resaltar que tiene un componente altamente estético, y que actualmente están haciendo unas investigaciones muy interesantes
en artes y literatura, en otros aspectos, en cómo esto tiene un componente estético, ¿no? Para continuar, me gustaría también problematizarlo desde este lugar, y es que actualmente no hay unas cifras oficiales y no hay unas investigaciones suficientemente situadas en Colombia para poder hablar sobre impactos psicológicos del scratching, ¿no? Y que esto es algo muy importante, no solo para decir que estamos actuando de manera no científica, porque no quiero que se entienda desde este lugar, sino desde comprender cómo nos hemos situado políticamente los psicólogos, las psicólogas y los psicólogos para atender el malestar y el trauma social, y que no es casualidad que actualmente la psicología no esté comprometida en su totalidad con estas problemáticas, ¿no? Y que esto también nos invita fuertemente, y que diciéndolo, me lo digo a mí misma, también a como psicólogos y psicólogas y psicólogos tengamos como una comprensión crítica y comprometida también con estas problemáticas, porque todavía los horizontes de comprensión no están siendo situados ni suficientes para poder dar respuestas sobre esto. Y me gustaría iniciar desde este lugar, y es pensarnos cómo el scratch también nos invita a habitar la reexistencia. Y es pensarnos si como mujeres, personas afro, personas discas, LGBTI, existimos en el actual sistema hegemónico, ¿no? Y quienes nos han narrado en este sistema. Y es importante pensarnos cómo tradicionalmente, y que si hacemos el ejercicio, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de las corporalidades de las mujeres, personas LGBTI, negras, indígenas, siempre han sido narradas desde el sistema médico, desde el sistema jurídico, y que pocas veces les ha dado realmente la voz a las personas que están viviendo estos problemas. Y que eso nos hace pensar, ¿existimos o no existimos en estas narrativas, ¿no? Y que es muy interesante cómo desde los modelos feministas, como Sara Ahmed también empieza a preguntarse sobre esto, y es a preguntarnos sobre estos estereotipos que existen sobre la queja, ¿no? Cómo nos estamos quejando, cómo atendemos la queja socialmente. Y que eso también hay una amplia investigación en pensarnos cómo, por ejemplo, en el sistema médico de emergencias, las mujeres tienen que esperar 3 veces más que los hombres para ser atendidas por emergencias, ¿no? Y que esto está permeado por un sistema de estereotipos que de nuevo desatienden las necesidades de las mujeres, que desatienden las necesidades de las poblaciones afro, LGBTI, y que minimiza los dolores, ¿no? Y que de nuevo esto lo podemos ver en estas investigaciones médicas, ¿no? También nos damos cuenta que estos estereotipos no solo nos llevan a no atender la queja, sino que nos lleva a posicionar cuáles son las quejas válidas, las quejas no válidas, ¿no? Las maneras de quejar. Y que esto también hay que problematizarlo, ¿no? Y que esto lo hemos permeado en todos los sistemas sociales, ¿no? Entonces creo que esto también es una pregunta cotidiana que surge, ¿no? Y es que la gente dice, estas no son las maneras. Entonces, ¿cuáles son las maneras de quejarnos? ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares propicios para quejarnos? Y que de nuevo esto está atravesado por estereotipos de la raza, del género, de la clase, que es importante empezar a preguntar. Y que bueno, la pregunta que quiero dejar acá claramente es si nos sentimos con derecho a quejarnos, ¿no? Y que esta tradición y esta herencia nos la han dejado de nuevo desde nuestro sistema de clase, nuestro sistema capacitista, ¿no? Y que esto lo vivimos y lo corporalizamos diariamente en nuestra vida, y que por eso también hay algunas perspectivas del scratch que repudian, abrazan, entienden de diferentes maneras el scratch, ¿no? Y bueno, entender el scratch como una lucha contra una institución que evidentemente niega las violencias, no da espacio para las violencias, no tiene respuestas suficientes para encontrar justicia, reparación, pero que también el scratch nos permite desde el enfoque psicosocial narrativo darnos un lugar, construirnos, narrarnos de otras maneras posibles. Que esto es lo poderoso también del scratch, como una oportunidad, una posibilidad también para las víctimas, ¿no?
De nuevo, como no traigo acá respuestas, creo que traigo muchas preguntas y que traigo así como una lluvia de ideas de reflexión, y es pensarnos eh, cómo vamos a generar dispositivos de escucha profunda al malestar, al trauma psicopolítico que estamos viviendo actualmente, porque actualmente no los hay. Creemos que la escucha profunda son espacios de escucha de primeros auxilios psicológicos, pero que de nuevo, desde lo psicológico no está respondiendo a las realidades que están viviendo las víctimas. Porque ¿qué pasa? Muchas veces las víctimas sí necesitan la gestión emocional, pero que realmente necesitamos espacios psicosociales que comprendan que las emociones son sociales, que las emociones son colectivas, que las emociones son políticas, y que al acompañar estas emociones no solo estamos acompañando la individualidad de las víctimas, el dolor de las víctimas, sino cómo estas emociones van a motivar al sujeto político para que exija sus derechos, para que podamos vivir y vivenciar también mundos posibles, ¿no? Y que actualmente creo que es una tarea social que tenemos que empezar a generar, y es cómo vamos a generar oídos feministas, escuchas profundas, que realmente entiendan y comprendan las necesidades de las personas que estamos viviendo violencia basadas en género. Y que de nuevo que estas emociones tienen sí, como un fin, un objetivo que es el cambio social. No solo nos corresponde como víctimas individuales, sino que este malestar nos corresponde colectivamente, ¿no? Porque es desde estas estructuras sociales que se está generando. Y que creo que por eso hago un llamado importante, si acá hay psicólogos, psicólogas, a que también podamos reorganizar también las maneras de hacer y pensarnos el acompañamiento y la escucha profunda desde un objetivo también muy político y muy sentipensado y situado. Bueno, es importante también empezar a ver cómo generamos dispositivos para darle espacio a esto que creíamos que era privado, ¿no? Que creo que actualmente es un llamado alto que estamos viviendo, y es como ya esto no nos corresponde a lo privado, es algo que se está viviendo públicamente, que de nuevo que nos corresponde a la colectividad, y que es desde la colectividad que se tienen que generar respuestas también, y no dejarle la carga emocional solo a la persona que vive el hecho de victimizar, ¿no? De nuevo, pensarnos cómo vamos a generar tiempos y espacios para estas políticas del dolor, pensarnos, digo yo, nuevas tecnologías sociales que sean suficientes para atender el trauma psicopolítico, el dolor individual, y encaminarlo también a un cambio real. Y que no sean solo pañitos individualizados, sino que realmente existan tecnologías sociales que puedan atender el malestar de una manera más sistemática, profunda, sentida. Bueno, y que acá también pues muchas posturas feministas han planteado esto, y es pensarnos cómo no solo es necesario generar una escucha profunda, sino también involucrar, ¿no? Y que creo que por lo menos acá como Universidad Nacional de Colombia esa es la gran pregunta, cómo no solo nos vamos a quedar escuchando a las víctimas, escuchando las violencias, sino de verdad cómo nos vamos a involucrar de cuerpo, de alma, normativamente, para transformar estas estructuras sociales, y que a veces se vuelve como un laberinto, ¿no? Casi sin salida, pero que sí o sí tenemos que en nuestros aspectos o en nuestros roles también pensarnos cómo podemos reactivar espacios para tratar estos ámbitos, ¿no? Y de nuevo, no, como darle espacio para comprender realmente las experiencias individuales de cada una de las víctimas, de las personas que viven las situaciones de violencia, y que acá yo hago un alto llamado, y es a pensarnos también desde las colectivas, desde las personas que acompañamos a las personas que quieren escrachar, también cómo vamos a tener la suficiente información o reconocimiento de la vida de esta víctima para, por ejemplo, no ponerla, no acompañarla a que no se ponga en un lugar de riesgo dentro del scratch, porque esto también conlleva un riesgo emocional, un riesgo social. Y que eso también a mí me genera una pregunta grande, y es pensarnos si realmente todas y todos
podemos escrachar, ¿no? Y quiénes son las personas que realmente pueden escrachar. Porque no sé, no sé si por ejemplo las mujeres afro pueden escrachar igual que una mujer blanca, ¿no? Estudiada, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que nos ponen en riesgos diferentes? Y que creo que vale la pena también empezar a pensar los instrumentos para acompañar este tema. Pues, muchas gracias por esa intervención y esas reflexiones que llegan a ser tan importantes para, para poder hablar de este tema, que pues realmente, como muy bien decía Estefanía, nosotros, o sea, más que saber qué es y qué no es, el hecho de tener este ejercicio, este espacio que nos ha abierto el Departamento de Lingüística, pues es muy oportuno, ¿sí? Lo celebramos, yo creo que tanto los estudiantes como los administrativos, como, o sea, toda la comunidad universitaria debería hacer estos ejercicios pedagógicos para empezar a entender y para poder nosotros tener realmente un buen discurso, con un conocimiento de peso, con fundamento, ¿cierto? Para precisamente evitar esa revictimización, ese peligro y ese riesgo que ya más adelante les voy a mostrar cómo podría llegarse a dar, ¿cierto? En el momento que damos ese paso para hacer uso de esta herramienta que pues está justificada por la jurisprudencia, pero que también, como le decía, es muy, digamos que no, genera muchos vacíos y genera muchísimas preguntas, ¿cierto? Y en la medida que nosotros, que nosotros como expertos de pronto un poquito en el tema, conocedores de eso, de toda la historia, porque pues indiscutiblemente esto viene de muchos años atrás y en muchas luchas, ¿cierto? Pero bueno, me pidieron aquí hablar un poquito de qué pasaba en medicina, de qué pasaba con la ESAD y todo ese trabajo que se hace alrededor. Pues sea lo primero decir que ha sido muy importante, muy riguroso el trabajo que nosotros estamos haciendo en la Facultad de Medicina también. Primero que todo reconociendo a las colectivas, ¿cierto? Reconociendo también ese derecho. Cuando hicieron el scratch allá en nuestra facultad, escuchándolas, dándoles un espacio, ¿cierto? Para hablar, que junto con las directivas, con los estudiantes, con los profesores, se pudiera entender qué estaba pasando, ¿cierto? Y que esto no era una cosa pues absolutamente egoísta o malintencionada, o pues todas las cosas que se llegan a reflexionar alrededor de esto. Entonces ha sido un trabajo conjunto, que creo que ese es el llamado también, a que lo hagamos así conjuntamente, que se dialogue, que se haga esa pedagogía para poder ser universidad, ¿cierto? Para poder girar en torno a esos ejes misionales que tiene la universidad, que son tan importantes no solamente aquí para este entorno, sino que creo que debemos hacer muchas cosas de país. Y pues con el trabajo en la SAP, he tenido una experiencia muy enriquecedora, puesto que allí estamos recorriendo todos los territorios, ¿cierto? Esto es a nivel nacional, y encuentra uno que en realidad este tema está de un abandono absoluto en todas las territoriales. Pero también hemos encontrado una forma muy especial de poder fortalecer con esas asistencias técnicas que hacemos, cómo crear, cómo construir protocolos, por ejemplo, para, o sea, todo lo que son violencias basadas en género, para las comunidades LGBT+, para los afro, para las etnias,
y nos hemos encontrado con ese interés de las comunidades de trabajar protocolos, ¿cierto? Como una forma de darle a conocer a la gente, a sus comunidades, que tienen derechos y cómo se pueden abordar esos derechos. Entonces sí se puede, o sea, digamos que también este es un llamado a que nosotros como trabajadores, como estudiantes de esta universidad, luchemos por hacer esos cambios estructurales en la normatividad, en los protocolos que tenemos, que involucremos todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y yo aquí les traigo algo que ustedes dirán, pero ¿por qué se debe utilizar esto, cierto? Para hablar de qué es y qué no es el Scratch. Y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que es muy importante partir de allí, ¿cierto? Porque esa Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Que está conformada por esos pactos internacionales de los derechos civiles, de los derechos políticos y económicos del mundo, ¿cierto? Permiten que podamos enfocarnos y trabajar en un derecho comparado, en un derecho que de ese linaje internacional que se tiene con el desarrollo de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empecemos a fortalecer qué es la dignidad humana, ¿cierto? ¿Qué es esa igualdad de condiciones? ¿Cierto? ¿Cómo saber que todos nacemos libres, pero cómo transformamos esa realidad aquí en nuestro bloque de constitucionalidad? Entonces, pues, ustedes serán conocedores y pues es muy corto el espacio para yo poderles entender y darles a conocer la gran cantidad de normas, convenciones, tratados y todo lo que se ha logrado a nivel mundial, ¿cierto? Para fortalecer y para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso ha sido un trabajo muy importante, ¿cierto? Que nosotros debemos conocer, debemos apropiarnos de ese conocimiento internacional y traerlo acá para poder fortalecer así también nuestras propias leyes. Y vemos, por ejemplo, cómo ese marco normativo constitucional, ¿cierto? Del cual hace parte esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos esos convenios, ¿cierto? Empieza a establecernos unas reglas del juego, ¿cierto? Donde, por ejemplo, todos sabemos que está el artículo 13 de la Constitución Política, que es el derecho a la igualdad, ¿cierto? Ese principio que prohíbe la discriminación por razones de género, ¿cierto? Pero que si nosotros vemos, solo hasta hace unos pocos años empezó como a desarrollarse ese precepto constitucional, ¿cierto? Para fortalecer eh, todas esas normas que se han promulgado y que aún no son suficientes, ¿cierto? Para proteger todos los derechos de la mujer. Entonces, ese reconocimiento de los derechos fundamentales debería garantizar, ¿cierto?, la protección, la promoción y la prevención de todo lo que debe recibir la mujer, ¿cierto?, en todos los entornos. Tenemos el artículo 42 de la Constitución, que reconoce y garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el matrimonio, durante la unión marital de hecho y en la familia. Y esto pues es absolutamente hermoso, ¿cierto? En nuestra Constitución, ahí lo tenemos, ¿cierto? Plasmado desde 1991, pero muy poco práctico en nuestra sociedad, ¿cierto? Se ve un poco difuso cómo ha sido eso precisamente también pues a raíz de la cultura y de tantas costumbres que se han adoptado en nuestro país, ¿cierto? Donde el hombre siempre ha tenido un espacio mayor de reconocimiento. El artículo 43 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
y establece medidas para garantizar la participación efectiva de la mujer en la toma de decisiones políticas. Y esto también resulta supremamente importante porque allí nosotros empezamos a ver la base y esa participación que tenemos, ¿cierto? Como colectivos, como mujeres, para poder participar en cada una de las leyes que se promulgan, porque esto debe partir de las necesidades que se identifiquen. Esto es un trabajo continuo y es un trabajo conjunto. O sea, si nosotros no aprendemos a trabajar esto conjuntamente, pues se torna más difícil, ¿cierto?, que se haga ese reconocimiento y que se propenda pues por esa garantía. Esa garantía que tanto anhelamos sea cada vez mayor. Existen muchas leyes de interés, como les comentaba. Ahorita ustedes ven como el feminicidio, todo pues ya está regulado como un delito en la ley penal. Y bueno, se han creado sistemas, ¿cierto?, para la generación de alertas tempranas y todo esto. Esto que les muestro acá es un simple ejemplo, pero hay muchas leyes, ¿cierto?, en las que podríamos entrar, ahondar y mirar cómo se ha venido desarrollando y cómo se ha ido constituyendo eso, y con un gran trabajo que ha hecho también pues, desde los observatorios de género, que es indiscutible. Si no se pusieran esa camiseta y salieran y defendieran estos derechos, pues tal vez no tendríamos tantas leyes que ya estén garantizando estos derechos. Ahora, el Estado tiene esa obligación de prevenir y sancionar, ¿cierto?, la violencia contra la mujer. Es una obligación del Estado, ¿cierto? Y esta perspectiva se debe de la violencia física, sexual, psicológica y los malos tratos, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver todo eso con el Scratch? Pues que todo ese bloque de constitucionalidad y todo lo que representa nuestra constitución política y todo eso no ha sido suficiente, ¿cierto? Y entonces adoptamos este mecanismo, ¿cierto?, en Colombia, que nace más desde la perspectiva de Argentina y Uruguay, donde empiezan a decir cómo el significado de ese verbo, ¿cierto?, de escrachar, es romper, es destruir, es aplastar. Pero todos los estamentos de pronto que tienen que investigar, aquí mismo ustedes dan cuenta con el CORCA, que el 044, que los vacíos, que no sé qué, ¿cierto? Se quedan cortas todas estas instancias y entonces surge esta posibilidad de manifestación, de decir, mire, yo necesito un pronunciamiento, que las mujeres que me rodean, que los compañeros que me rodean, sepan que esto está pasando y que hay una lentitud, ¿cierto?, frente a esto, frente a ese desarrollo de los procesos y de buscar esa justicia. Por eso es que consideramos que este mecanismo es un ejercicio de la libertad. Es un ejercicio de la libertad de expresión, es una función preventiva, ¿cierto? Informar a otras mujeres sobre los peligros que están pasando resulta muy significativo y muy importante, y hace parte de ese diagnóstico y de eso que yo tengo que ir a encontrar para poder legislar, para poder hacer el protocolo, para poder hacer la norma, ¿cierto? La Constitución defiende todos esos derechos, y pues aquí ya me toca acelerar un poquito porque se me está acabando el tiempo, pero digamos que la idea también de esto es mostrarles a ustedes, ¿cierto?, que si bien todo eso está protegido por la Constitución, jurisprudencialmente, existen unos riesgos también, como lo hablaba mi antecesora, ¿cierto?, para
pueden representar daños irreparables al escrachado, ¿cierto? Como es la posibilidad de afectar su honra, su buen nombre, su presunción de inocencia. Sin embargo, o sea, esto también hace parte de los derechos fundamentales y también está en la Carta Política, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Y aquí la invitación es a que se haga de una forma responsable, ¿cierto? Precisamente para que esa herramienta que es tan importante, ¿cierto? Se constituya en una fuente muy responsable de denuncia y que de pronto eso sirva para agilizar los procesos penales, los procesos disciplinarios que se encuentran en curso. Entonces, algo que nos trae la sentencia 456 del 2022, que arrastra las que habían salido en el 2020 y en el 2021, ¿cierto? Es cumplir con algunos deberes cuando vamos a hacer uso de estas herramientas. Y es tener en cuenta cumplir con las cargas de la veracidad y la imparcialidad, no causar afectaciones arbitrarias o desproporcionadas frente a la honra o buen nombre, respetar la presunción de inocencia y abstenerse de incurrir en conductas de hostigamiento, ¿cierto? Y esto se puede hacer porque yo lo que voy a hacer y lo que voy a representar, voy a traspasar de mi privacidad para ponerlo en un conocimiento público. Entonces yo debo tener conciencia, ¿cierto? Saber que estoy diciendo la verdad y que lo estoy haciendo para protegerme a mí. Y vamos. Muchas gracias. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Espero que estén muy bien. Acá están viendo la guía para el escrache feminista que hicimos desde la Red Jurídica Feminista. ¿Y quiénes somos nosotras? Bueno, una organización, corporación ya conformada legalmente de abogadas principalmente y algunas estudiantes de Derecho que buscamos facilitar el derecho para las personas. Entendemos que el lenguaje jurídico suele ser muy complicado y nosotras queremos facilitarlo desde un enfoque de género y desde un enfoque de derechos humanos. Esto implica, uno, pues hablar con un lenguaje mucho más coloquial. Dos, tener la priorización de las personas que son sujetas de especial protección o que son personas que viven en situación de precariedad. Y nuestro enfoque, por supuesto, son las mujeres, diversidades sexuales y de género. Tenemos diferentes líneas. Una es la línea de atención de violencias basadas en género, que la pueden encontrar. Es un número en donde hacemos asesorías jurídicas gratuitas, no necesariamente representación, pero sí asesorías jurídicas. Tenemos una línea de cárceles en donde caminamos una apuesta anticarcelaria y antipunitivista. Y también una línea de justicia feminista, que es la razón por la cual estamos acá. Hace un tiempo nosotras pues nos pensamos que más allá de ser abogadas tenemos que contrarrestar aquel sistema que nos ha dicho cómo deberíamos ser o no las mujeres, las diversidades sexuales y de género, y por supuesto también las abogadas en nuestra profesión y en el mundo jurídico, que implica una institucionalidad bastante hostil y que por supuesto es la representación de una sociedad con todos estos estereotipos que ya nos mencionaba Ligiana y Estefanía. Entonces acá empieza como nuestro camino alrededor de pensarnos la justicia feminista y en concreto frente al escrache, la Red Jurídica Feminista, bueno, ha atendido muchísimos escraches. A nosotras en una de las tantas asesorías que nos piden, nosotras atendemos ahorita, nomás en este año llevamos más de 300 casos de asesorías jurídicas. Y en el caso del escrache llegan muchísimas porque somos referencia un poco de los avances jurisprudenciales que se han venido pues, teniendo por parte de la Corte Constitucional y que ya Liliana nos ha avanzado un poco en eso. Una de ellas es la sentencia T-275 del 2021, la cual fue
la sentencia por la cual por primera vez la Corte Constitucional reconoció al escrache con una protección constitucional reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Que reconoce que el escrache tiene una protección de tal nivel o sí, como de tal necesidad, porque las personas que lo necesitan y que lo utilizan son principalmente mujeres y diversidades sexuales y de género que tienen derechos humanos y que, vuelvo a decir, son sujetas de especial protección. Eso como para conectar con el diálogo que veníamos teniendo. Pero yo quisiera como iniciar un poco más histórica y simplificada la cuestión, y es hablar de qué es el escrache, y creo que todos y todas y todos quienes estamos acá suponemos que sabemos, pero no siempre en el auditorio sabemos qué es el escrache. Y es importante iniciar por acá porque nosotras hemos ido como red a muchas ciudades a hablar del escrache y cuando nos damos cuenta terminamos el espacio y alguien nos pregunta ¿y qué es eso? Y nosotras hemos hablado un montón de cosas jurídicas en donde no nos entiende y nuestro objetivo es facilitar el diálogo, pues se rompe. Entonces, el escrache, digámoslo así, sin tener una definición clara, como lo han venido diciendo las compañeras, ni universal, ni la que es, ni la final, es aquel ejercicio de denuncia pública que se hace para comentar algún tipo de violencia basada en género principalmente. Y lo podemos ver en diferentes herramientas. Entonces, es la típica publicación de Facebook, de Instagram que tenemos, que puede ser escrita o puede ser un video donde la persona narra que fue víctima o sobreviviente de violencia basada en género, cuenta cuáles fueron los hechos y denuncia a la persona que lo cometió. Y esto tiene diferentes objetivos. El primero, pues, es una prevención general, ¿no? Y es decirle al mundo como X persona es un agresor o X persona me agredió. Y por ello yo quiero que demás personas no tengan que vivir esta situación. Y esto es muy útil porque realmente tiene una función preventiva muy fuerte, por ejemplo, en escenarios educativos, en la facultad, en el salón, pero también incluso en lugares territoriales, en veredas, en lugares mucho más amplios, o lo vemos pues ampliamente como en temas de, pues, de gobierno, ¿no? Como de aquellas personas que rechazamos que tengan cargos específicos o altos en el gobierno. Y vuelvo a decir, se puede hacer de diferentes maneras, conocemos más el escrito, el video, pero también en las universidades sobre todo se han hecho murales o sí, como paredes de denuncias públicas que tienen pues ese carácter, uno, de denunciar y por supuesto de prevenir. Ahora bien, ya lo decía Liliana, hay un montón de derechos en la Constitución que nos protegen, uno de ellos es el derecho a la igualdad, pero también está el derecho a la protesta social. Y a veces se nos olvida que el escrache también es un ejercicio de protesta social y que tiene un artículo más ahí que nos propende, no es para sumarle como artículo, sino para que recordemos el carácter político que tiene el escrache. ¿Sí? Y por supuesto, pues la libertad de expresión que viene cuando nosotros hablamos de protesta social usualmente y una que trabaja, digamos, en la calle, en el ejercicio de la protesta social, siempre tiene que venir acompañado de dos derechos específicos. Uno, el derecho a la libertad de expresión y dos, el derecho a la asociación. Entonces, si sumamos todos estos, son un articulado gigante internacional y nacional que protegen el ejercicio del escrache y de la denuncia pública, que ya todas y todos sabemos acá qué es. Entonces, después de la definición, tenemos que decir también de dónde viene el escrache, y un poco también lo mencionaba de alguna manera Liliana, viene del ejercicio o del movimiento postdictadura y contradictadura argentino, pues en contra de la dictadura de su momento de Jorge Videla, y también de un proceso postdictadura chileno. Esto es muy importante porque reconocer el origen en el escrache de un proceso social y, vuelvo a decir, político. Fueron las personas que ante vulneraciones masivas, sistemáticas y sistémicas de derechos humanos que decidieron decir como ante cualquier vulneración e impunidad del Estado, nosotros escrachamos. ¿Sí? Y fue el movimiento social, un movimiento social mixto, por supuesto, que tenía una apuesta por la protección de los derechos humanos. Y luego, entonces, somos las feministas, las diversidades sexuales y de género, las que lo adoptamos porque nos damos cuenta que, por supuesto, a nosotras y a nosotros no solamente la dictadura nos atraviesa o el conflicto armado, sino además lo hacen otros tipos de sistemas, como la clase, la raza, el género, la heteronorma, entre otros, ¿no? Y acá empieza este camino en donde todas las feministas de toda Via Yala, de toda Latinoamérica, empezamos a utilizarlo y a decir, esto es una forma legítima.
Y luego, después de todo esto, es que empezamos a decir, bueno, hay que hacerla, hay que denunciarla, hay que utilizarla también como respuesta ante la vulneración de derechos humanos, y es que empieza a suceder todo este problema como social, legal, político, psicosocial, de los que hemos venido hablando. ¿Por qué? Pues uno, porque no habíamos hablado legalmente de la situación. Sí, como que ahí se quedaba y realmente era como, no, pues ya la institucionalidad, estamos acostumbrados, entre comillas, a que la institucionalidad nos falle, y nosotros qué vamos a hacer, y encontramos una herramienta para responder a eso, que fue el escrache, la denuncia pública, digamos, que ahí quiero hacer una diferencia, es que todo escrache es denuncia pública, pero no toda denuncia pública es escrache, ¿no? Porque una puede denunciar que alguien me robó, por ejemplo, y no necesariamente tiene el carácter político o el trasfondo de un enfoque de género y feminista o interseccional que tiene el escrache. Y entonces acá empieza un camino, vuelvo a decir, como muy fuerte de las feministas de toda Latinoamérica, y en Colombia pasa que pues salen bastantes sentencias diversas diciendo que nos protegen el derecho al escrache. Pero esto ya había pasado previamente y no era como que no tuviéramos protección, porque ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Tenemos el derecho a la igualdad, el derecho a la protesta social, todo eso articulado, las normativas, el bloque de constitucionalidad a nivel internacional, nacional, lo que adopta Colombia, pero además tenemos una ley específica que es la 257 del 2008, que es la ley contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Y esta ley específicamente en su artículo 9 tiene y hace alusión a la sanción social. Entonces, ya previamente la ley en el 2008 había hablado que lo que estaba institucionalmente reconocido, lo que estaba ya en la ley, no era suficiente y que por eso eran legítimas formas distintas, es decir, sanciones sociales. Esto en el 2008. Pero del 2008 al 2021, que es que tenemos esta primera sentencia que reconoce al escrache con una protección constitucional reforzada, pues hay un montón de tiempo, ¿no? Pero también un montón de violencias a todas las mujeres que en ese tiempo escracharon y que además denunciaron por escrachar. Y es que ahí viene el principal problema, y es que usualmente los agresores o los presuntos agresores, cuando se les escracha, cuando se hacen estas denuncias públicas, dicen que los protege su derecho fundamental a la honra y al buen nombre. Sí, y eso es lo principal. Y hay un montón de tutelas y de denuncias, porque las denuncias son las que se hacen ante fiscalía, pero además se tutela el derecho fundamental a mi honra y a mi buen nombre, porque la persona a la que se denuncia se siente vulnerada, y entonces acá empieza otra disputa ya en lo jurídico específicamente, listo, específicamente pues a través de los juzgados, y que luego hacen una revisión en la Corte Constitucional. Y ahí es donde juega un papel específico la red jurídica feminista, y es que una de nuestras abogadas acompañó uno de estos muchos casos, de estos tantos casos que aparecen de escrache, en donde con una colectiva que está en Boras Insurrectas, una colectiva de batucada caleña, ellas simplemente repostearon un post en Instagram, es decir, una denuncia como cualquiera de nosotros que podríamos hacerlo, y contra ellas inicia una tutela y contra la familia que hizo una publicación. Y entonces, después de esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el juez de primera instancia niega, no le reconoce los derechos al agresor, el de segunda, el agresor apela. En segunda instancia, otra vez el juez le reconoce, pero igual pasa a revisión la sentencia de tutela. Y acá la Corte Constitucional nos regala esta tutela maravillosa en donde nos legitima, vuelvo a decir, el derecho a escrachar, sobre todo bajo el de la libre expresión, con una protección constitucional reforzada, que vuelvo a decir, ¿por qué? Porque las personas que utilizan la herramienta del escrache son sujetas de especial protección, o sujetos de especial protección que tienen derechos humanos que deben ser reconocidos. Pero sobre todo, ¿qué es lo que reconoce la Corte Constitucional? Que es poderoso, pero por supuesto muy doloroso, es que la institucionalidad nos falla, ¿sí? La Corte Constitucional explícitamente dice: ante la impunidad institucional y ante la violencia institucional, las mujeres tienen que hacer foros de denuncia pública, porque así lo enuncian, no dice, bueno, sí dice colectivos feministas, pero sobre todo foros de denuncia pública, en donde pues ellas pueden hacer las denuncias ante las fallas institucionales sistémicas, por supuesto que sí. Entonces es obviamente un reconocimiento grande a la Corte, que nos regala bastantes derechos últimamente, y que pues también es un lugar para decir y que las mujeres y diversidades sexuales lo hagamos con tranquilidad, podemos escrachar. Pero ahora, ¿qué pasa?
pasa con esto? Uno, que por supuesto tenemos que decir que el Scratch no busca vulnerar la corporalidad del otro y que las feministas no buscamos dañar a los otros. Y eso es muy importante reconocerlo, porque lo que busca el Scratch es sacar a la luz pública, decir que nuestras violencias ya no son privadas, sino que tienen que ser parte de lo público y que es un problema, uno de salud pública, pero además un problema del sistema en sí, que necesita una reparación, pero que tiene que poner en el centro a la víctima y a la sobreviviente de violencia sexual. Y por eso, como decía Liliana, como decía Estefanía, qué pena, tenemos que preguntarnos si todos y todas podemos escrachar. Pero más que podemos, es si también nos sirve como herramienta de reparación y de sanación. Sí, porque vamos a estar en lo público y vamos a tener que ser leídos y leídas por todo el mundo, en donde nos van a cuestionar, porque es cierto que a las víctimas se les cuestiona, que por qué denunció hasta ahora, que por qué no denunció, etcétera, etcétera, y cuando se lee el relato, que porque estaba vestida así, pero era su pareja sexoafectiva, porque no se dio cuenta, porque sí, y todos estos cuestionamientos suceden, y nosotras lo que hemos venido caminando en todo esto es decir, como el Scratch es legítimo, y lo legitimamos. Los movimientos por dictadura y contradictadura antes de toda Latinoamérica, las feministas, antes de que la Corte Constitucional lo hiciera legítimo y legal, pero pues fue el movimiento social lo que lo hizo, y es que así han sido todos los derechos humanos, ¿no? Alcanzados al calor de la lucha organizada. Y ya luego tenemos que decir también, pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si realmente no es una herramienta para todo el mundo? De pronto para todo el mundo no es esta forma de reparación y de sanación, sino que tenemos que buscarnos otras formas, y ahí es donde la Red Jurídica Feminista, a pesar de haber como logrado esta sentencia maravillosa y que luego se confirmaran por otras, porque de hecho este año salió otra que si quieren anotarla, la 241 del 2023, donde también se protege el anonimato, ya cierro con esto. También reconocemos que no es la única herramienta y que por eso tenemos que empezar a problematizar y a pensarnos otras formas de justicia feminista y de justicia para las mujeres. Y que el Scratch es una de esas herramientas, pero no es toda la justicia feminista ni para las mujeres, sino que hay foros populares, hay otras herramientas, hay guardias feministas y hay otras formas que necesitamos que no son punitivistas y que por el contrario fortalecen esta perspectiva anticarcelaria que muchas tenemos, ¿no? Entonces, para que también empecemos como que nos quedemos con que uno, no vulnera el derecho a la honra ni al buen nombre, dos, está constitucionalmente protegido, y pues tres, es una herramienta política que tenemos que cuidar, pero además que cuidar como herramienta, tenemos que cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos cuando vayamos a hacer. Y bueno, muchas gracias a las invitadas, a cada una de ustedes, muchas gracias también al público por quedarse aquí y estar acá. Eh, bueno, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Bueno, para que quienes quieran acercar a hacer preguntas, puede ser a, ¿no? solamente una invitada o a las tres panelistas, pues se pueden acercar por acá, donde ven la camarita. Y si no, pues levantan la manita. Les recordamos que tendrían 2 minutos para hacer sus intervenciones y las invitadas tendrían 3 minutitos para responder. Sí. Bueno, primero saludar las amigas, estoy muy feliz de estar en el espacio. Quisiera como comentar unas ciertas dudas que han estado surgiendo en algunas facultades. En mi caso, yo soy de la Facultad de Derecho y ha habido un fenómeno que me gustaría comentarles. Nosotros hemos estado interesadas en conocer un poco sobre el post-scratch. Entonces, gracias. Me interesa mucho cuando nosotros tratamos de incluir toda la influencia que puede tener en la comunidad el hecho de que haya un scratch.
En nuestras facultades ocurría ciertas problemáticas cuando se pensaba en, se puede reinsertar a la vida académica, se puede reinsertar a una persona que ha sido escrachada, cómo se pueden identificar los efectos en el tejido social de la comunidad universitaria, cómo se puede hacer este tipo de procesos, qué estrategias pueden surgir. Han habido propuestas desde el estudiantado, desde ciertos organismos para tratar el post-escrache, teniendo en cuenta la atención a la víctima, teniendo en cuenta la comunidad en general, teniendo en cuenta si en ciertos casos de escrache se puede reinsertar a esta persona y cómo podemos atender el fenómeno del escrache una vez ha sucedido. Bueno, sí, gracias a todos, todas y todos por estar acá, no les agradezco. Bueno, frente al post-scratch yo quisiera iniciar con algo muy chiquito que es importante decirlo y volver a repetirlo, y es que en el centro está la víctima o la sobreviviente de violencia sexual o de violencia basada en género, y qué pasa con su dolor. Sí, creo que tenemos que empezar a cuestionárnoslo desde ahí, qué pasa con ese dolor que se queda en el corazón y que va más allá, pero además que no es solo un dolor, sino que viene fortalecido con ver a tu agresor en tu mismo lugar de, sí, como, pues sí, de aula o en los mismos lugares de lucha o en las mismas organizaciones. Entonces, primero, no olvidar poner en el centro a la víctima o a la sobreviviente. En segundo, preguntarle qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Eso es esencial. Y tercero, este dolor y este daño no es solo individual, sino es a la colectividad. Y se ve mucho en las organizaciones políticas que se rompen y se deshacen las organizaciones políticas en sí mismas por este tipo de violencias. Entonces también cómo se recupera y se repara esa persona en concreto, pero además cómo se repara la colectividad, qué es lo que siente una cuando a su amiga la vulneran y cuando la violentan, ¿no? Y ya luego, pues, en lo institucional, pues ya lo decían las compañeras, hay lugares para trabajar y poder articular lo que hay, pero es necesario pues ver de qué maneras lo hacemos, uno, de forma preventiva, pero dos, qué pasa cuando hay el post, ¿sí? Cómo balanceamos el derecho a la educación de esa persona que vulneró, que es lo que usualmente se quiere defender, y el derecho también a una vida libre de violencias basadas en género, que vuelvo a decir, de las mujeres y diversidades sexuales son derechos humanos y están por encima de cualquier cosa. Así que si a esta persona que agredió se le puede conectar en un link y hacerlo de manera virtual, mientras que la mujer, quien está ya haciendo todo un proceso psicosocial con su proceso, pero además con su familia, con su grupo de amigas y la reparación colectiva de en sí el contexto, pues tenemos que priorizar lo que quiere y lo que en las manos de la institucionalidad también está, porque pasa que pues hay barreras en la institucionalidad y eso lo tenemos que decir. Pero entonces, ¿cómo nos peleamos esas garantías? Y sí, usualmente lo que sucede es eso, pues bueno, la persona que se tiene que ir no debería ser la víctima, no es la que debería aplazar semestre. Ahora, si quiere, por supuesto, porque si le duele volver al campus universitario, pues no tendría que volver a hacerlo, sino que se le garantice que cuando vuelva lo pueda hacer en condiciones, ¿no? Pero es qué quiere ella, qué quiere su contexto y qué quiere quienes le rodean, pero sobre todo el reconocimiento en lo público y que nadie pues guarde silencio ante eso. Bueno, aquí vale la pena traer a colación situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Con esa persona que fue escrachada, ¿cierto? Y esos derechos que tiene y esas posibilidades, esas medidas cautelares que se toman allí, que son muy importantes para proteger a la víctima, que en efecto debe ser lo primordial. Pero pueden existir y pueden sobrevivir situaciones, y lo digo porque ya en la universidad ha sucedido, ¿cierto? Que hubo una denuncia que no correspondía efectivamente a una violencia basada en género, sino correspondía más bien, ¿cierto?, a una situación de discapacidad cognitiva de esa persona que fue admitida a la universidad. Y que esos comportamientos, ¿cierto?, asociados a un autismo, generaban que de pronto se interpretara como una violencia basada en género, y entonces, claro, veíamos que no era ni una, ni dos, ni tres mujeres las que se quejaban, sino que ya íbamos en 15 y no sabíamos qué hacer. Pero, pues gracias a ese trabajo
colectivo, a ese trabajo que hacemos en la universidad, en la facultad, mancomunadamente, con atención integral, con bienestar, con las colectivas, logramos hacer unas medidas pedagógicas, ¿cierto? Y pensarlo desde la salud de la persona, o sea, siendo una facultad de las ciencias de la salud, ¿cómo podemos contribuir para que cuando sucedan esos espacios, las víctimas, porque de todas maneras uno no puede desconocer que se sintieron mal, o sea, que esto estaba cogiendo una ventaja tremenda y que ya había un susto colectivo, ¿cierto?, por una persona. Entonces se plantearon estrategias que quedaron plasmadas a través de una resolución del Consejo de la Facultad, ¿cierto?, para poder atender esas situaciones con prioridad, con mucha confidencialidad, ¿cierto?, pero haciendo mesas de trabajo con las personas que están afectadas en primera medida, ¿cierto?, para explicarles la situación de lo que se encontró ya al abordar al presunto acosador. Y también cómo se iba a hacer la intervención integral de esta persona para que también pudiera reintegrarse y hablar de un poco de la inclusión y todo. Un ejercicio supremamente valioso, ¿cierto? Pero fíjense que se da a través del trabajo colectivo, a través de un trabajo pensado y a través de un compromiso de universidad, de un compromiso de las directivas y de los colectivos para poder abordar esto. Listo, como Es que sí. a mí se me vienen como varias ideas en este post-scratch. Creo que qué pasa después de un scratch, pues puede pasar un montón de situaciones, ¿no? Recordemos que el scratch tiene que ver con un lugar situado, entonces en algunas personas el scratch puede significar un proceso de sanación, como decía acá Susana, puede significar, ¿no?, todo lo contrario, asumir una contrademanda, asumir una sanción social. Pero que me gustaría también cómo empezar a pensarnos también cómo es que acompañamos también esa restauración del tejido social, ¿no? Y que creo en definitiva que a diferencia de muchas personas, el Scratch no busca sancionar personas solamente, sino que también busca transformar también ese patriarcado que todos y todas y todos y todes habitamos en nuestro día a día. Y que creo que es una pregunta muy importante empezarnos a preguntar cómo estamos acompañando también esos tránsitos, ¿no? Y que creo profundamente que en este momento no hay los suficientes, pues de nuevo, tecnologías sociales, por ejemplo, para acompañar a los presuntos agresores a asumir un scratch. Y que obviamente hay que dejar a la víctima en el centro de la situación, pero que si bien no es suficiente el acompañamiento a la víctima, mucho menos es suficiente actualmente el acompañamiento a los agresores, ¿no? Y que creo que algo que ha pasado históricamente es que la autobiografía tanto de la víctima como del presunto agresor puede romperse en dos, pero ¿qué pasa? Que normalmente la víctima es la que tiene que asumir totalmente la recomposición, la reconstrucción de su propia historia, y muchas veces el agresor ni se entera de qué pasó. ¿No? Y que esto pasa acá en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas personas están viviendo una situación de violencia basada en género y el último que se enteró fue el presunto agresor, ¿no? Y cuando se entera, creo que las mismas posturas sociales, posturas de asumirnos en esta estructura social, lo que hace es que el presunto agresor se vuelve, es una víctima de lo que pasó, ¿no? Y creo que si nos atreviéramos a pensarnos otras maneras de acompañar estos casos, estos momentos, de pronto surgirían unos procesos más profundos en lo que sucede con el agresor, ¿no? No solo quedarse con, entonces se me señaló, pero yo no soy malo, yo soy bueno, sino, pues, ¿qué pasó? ¿Será que estamos asumiendo la responsabilidad? Porque nos cuesta tanto socialmente asumir el daño que posiblemente o que evidentemente se hizo. Sí, y que creo que eso es una pregunta de nuevo existencial, ética, y es que a todos nos corresponde
asumir ese daño y bueno. Muchas gracias. Yo quisiera señalar simplemente a propósito de la sentencia T75 del 2021 unos aspectos muy puntuales que me parece vale la pena que ustedes, los panelistas que nos están colaborando el día de hoy, aclarándonos el tema, nos pudieran ayudar a dilucidar algunos de estos puntos. Por ejemplo, el tema inicial con el que arranca la sentencia, donde se señala que evidentemente hay una tensión entre el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales, que era el caso a propósito de esta sentencia, y la protección de los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, que fue un poco lo que señaló la tercera panelista. Y a ese propósito, sobre todo, la aclaración que hace la misma sentencia en el sentido de que el ejercicio del derecho de denuncia tiene dos tipos de límites. Uno, que corresponde a los límites internos, a saber, leo, el cumplimiento de los cargos, de las cargas de veracidad e imparcialidad. Y dos, la prohibición de incurrir en conductas que constituyen persecución, hostigamiento y ciberacoso. Eso en relación al primer límite. En relación al segundo límite, nos dice la sentencia, son límites de carácter ya no interno, sino externo, porque tienen como propósito armonizar el ejercicio prima facie legítimo de la libertad de expresión, que es el primero, con los intereses y principios constitucionales y en concreto, dice a la letra, exigen que dicho espacio se desarrolle de tal manera que no vulnere los derechos fundamentales de quienes han sido denunciados públicamente. Entonces hay una tensión entre esos dos, en esos derechos que se mencionan. Y finalmente, para el caso nuestro de lingüistas, simplemente cierro con esto, el hecho de que se dice que los emisores, las personas que están encargadas del scratch, deben adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad. Es decir, que el derecho de expresión no es un derecho absoluto y no puede ejercerse de manera irrestricta, negligente e irrespetuosa de los derechos fundamentales de terceros. Me parece que este es el culto del asunto y que valdría la pena pues, escuchar la opinión de ustedes a este respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por su pregunta, muy interesante, y realmente pues es que nos convoca desde lo que nos ha permitido la jurisprudencia, es efectivamente pensar en ese uso del derecho, ¿cierto? Y la manera, cómo de manera responsable nosotros podemos utilizar esta herramienta, ¿cierto? Digamos que esa tensión que nombra la sentencia allí, lo hace precisamente porque está en juego todos los otros derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces hablamos que está la honra, que el derecho a la igualdad, y que también pues esa otra persona tiene su derecho a la intimidad y bueno, todo este tipo de situaciones donde un juez tiene que entrar a mediar qué es más grave. Pero en esa misma sentencia y en la otra que hablábamos de la 456 proferida en el 2022, ¿cierto? El juez dice que esa tensión, ¿cierto?, se inclina más a la protección de la víctima, ¿cierto? O sea, es mucho, o sea, todo lo que está sufriendo y viviendo la víctima, precisamente, o sea, yo parto de la base de esa veracidad, ¿cierto? Yo como instancia, eso es lo que hago.
Yo creo lo que lo que usted le pasó, lo que usted me está diciendo, yo se lo creo. Pero por eso la invitación acá es el manejo, ¿cierto? Responsable que debemos hacer de la herramienta. Porque si yo estoy haciendo un denuncio falso, si yo estoy faltando a la verdad, si estoy traspasando ese límite, ¿cierto? Que la sentencia me está diciendo no haga eso, o sea, le está diciendo, ojo, respete la presunción de inocencia, ojo, ¿sí? Esa veracidad y esa imparcialidad es lo que tiene que predominar en su denuncia. En la medida que yo lo haga en esa base, sabiéndolo hacer, no prevalece ese derecho, porque es el derecho de la víctima, ¿cierto? Entonces, es la forma como se hace, ¿cierto? Y por eso pienso que estos espacios aquí son muy importantes porque nos enseñan cómo hacerlo. Tenemos hasta una guía, ¿cierto? De cómo lo podemos hacer. Entonces, es absolutamente válido, legítimo hacerlo, pero conservando esos límites que la misma jurisprudencia, la misma ley nos otorga, ¿sí? Bueno, para sumar ahí, es importante decir que la atención, por supuesto, existe. Y de hecho, por eso es que la Corte hace la revisión de la sentencia, por eso es que hay diferentes revisiones posteriores en donde ratifica, porque la atención, entre comillas, existe. O sea, así como la persona se siente vulnerada, sistemáticamente se han sentido vulneradas, y por eso es que hacen tutelas o hacen denuncias. Pero entonces, en este reconocimiento arduo, lo que hace la Corte en los diferentes ejercicios que ya Liliana nos venía comentando es una ponderación, que en el mundo jurídico es básicamente poner en una balanza los derechos con un montón de cosas que se evalúan allí, ¿no? Y dice, efectivamente, lo que prima son los derechos humanos y los derechos fundamentales de las mujeres víctimas sobrevivientes de violencias basadas en género. ¿Por qué? Porque son sujetas de especial protección, porque han sido víctimas no solo de la violencia sistémica que implica el sistema patriarcal, de clase, etcétera, pero además de la violencia institucional cuando deciden denunciar. Y frente a las categorías específicas de los límites. El primero, frente al interno, hay algo que dice la Corte, que de hecho está en la cartilla, por si quieren mirarla al final, de las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Dice, por ejemplo, cuando usted haga un scratch y quiere usar la foto de la persona a la que va a scratchar, no que la foto esté, por ejemplo, en redes sociales, que sea de conocimiento público, que no aparezcan menores de edad o que no aparezca ninguna otra persona allí, porque ahí sí se estaría vulnerando el derecho a la intimidad, a la honra de la otra persona que no tiene nada que ver, o incluso de la intimidad del agresor cuando se publica como número de cédula, dirección, sí, datos que son innecesarios en el carácter, digamos, de la denuncia pública. Eso es lo que menciona y de hecho es muy curioso porque la Corte lo dice así uno por uno y hace las recomendaciones y vuelvo a decir, acá está como un poco el resumen. Y el segundo, como cuando habla de lo lingüístico, bueno, yo eso no sé, entonces acá sí no sé, pero sí sé traducirlo a lo que nos quería decir la Corte y es que no utilizáramos palabras específicas que hablaran, por ejemplo, de culpabilidad. ¿Sí? Como el agresor no es culpable, no es condenado porque no tiene una condena. ¿Sí? Si sabemos cuál es la situación jurídica que tiene, es decir, el denunciado, porque ya lo denunció en fiscalía, es el denunciado. ¿Sí? Si yo quiero decir es el agresor, yo puedo decir es el agresor ni sin el presunto porque es mi agresor. ¿Sí? Porque lo estoy diciendo desde primera persona y porque yo fui a la que me le atravesó o a la persona a quien le atravesó la violencia. Ahora, cuando es una tercera persona como una colectiva, se recomienda que se hable en tercera persona y que sea la persona directamente, aunque sea anónimo, en que se cite entre comillas y se diga y se haga el relato específicamente. Entonces, la Corte hace un ejercicio muy riguroso, es muy juiciosa haciendo ese ejercicio, es muy rigurosa en decir por qué no se vulnera el derecho a la honra y al buen nombre, ni a la intimidad, ni al derecho a al derecho a la inocencia. Ay, se me escapó. A la presunción de inocencia y dice como no, porque es que lo que pasa es que es la narrativa propia de la persona que fue afectada. Bueno, escuchándote algo me dejó como un ruido que me gustaría como también nombrarlo, aprendiendo acá de lo jurídico y demás.
y que algo que es muy importante es que las víctimas no están en la obligación de probar sus violencias. Y que me gustaría también que no nos pensemos el scratch como un ejercicio legítimo, entre comillas, en la medida que la víctima haga un resumen de cómo fue agredida, ¿sí? O que pruebe por medio de este scratch la agresión, porque no, dentro de los derechos de las víctimas está que no está en la obligación de probar nada, porque pues, es el Estado, son los estamentos, las entidades especializadas las que realmente tienen que hacer la investigación sobre el mismo. Entonces, quiero como hacer como ese paréntesis, porque creo que también es dejar una responsabilidad que no le corresponde a la víctima por medio de su relato, hacerlo más o menos evidente o mostrando como evidencia, porque ese no es como el tránsito que me parecería como apropiado. Por medio como de lo psicosocial y de nuevo del enfoque narrativo es muy importante empezar a recordar de nuevo, iniciando como quería presentar esto, como también a ciertas poblaciones, personas se nos ha quitado la narrativa y no hemos podido ser protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Y en el acompañamiento psicosocial lo que se busca es que las personas que buscan utilizar el scratch como posibilidad puedan narrarse a sí mismas como protagonistas de lo que le pasa, ¿sí? Y que creo que eso es lo poderoso de esto, ¿no? Que pueda validar qué fue su sentir, validar qué fue eso que dolió, y que esto es lo hermoso de esto, reconstruir la propia historia, no ya en la voz del agresor, sino, o del jurídico, o del médico, sino de nuevo, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué duele esto? Ah, pues porque pasó esto y esto y esto, pero no en el sentido de probar, ¿sí? Sino en el sentido de reconstruir una memoria, y que eso es lo poderoso también del scratch, que es preventivo porque también nos permite una propia memoria, pero también una memoria colectiva. Y ya, quería decir eso porque no sé mucho más de la sentencia o de lo jurídico. Oye, si me permites, solamente es que había ahí una anotación y la corte se refería al emisor del scratch, no a la víctima, que no necesariamente son la misma persona. Era esa la distinción. Bueno, ya por tiempo solo permitimos una intervención porque ya son las 40. Sí, ya. Porque hay, pueden levantar la mano. Sí, hay cuatro. O si quieren Que las las hagan preguntas, todas, las intentamos solventar. las hagan todas de una vez, luego las respuestas. Entonces, las personas que ahorita levantan la mano, por favor, vayan acercando aquí. Y pues para que podamos hacer todas las intervenciones se puedan responder nada. Tengamos años. Yo tengo tres preguntas, qué pena, pero muy concisas, muy concisas. Para Susan. Sí, sí. La primera pregunta es que si dentro de la protección legal se incluye como las pintadas en las que se dice como tal persona es un violador, por ejemplo. ¿Sí? La segunda pregunta es si para el ejercicio del scratch es necesaria previamente una denuncia legal. Y la tercera es cómo podemos acceder a la cartilla de menciones. No, súper rápido. Muchas gracias. Una pregunta o sugerencia, ¿por qué el concepto de relaciones de poder no aparece? Y dos, ¿por qué no hacer énfasis en los tipos de violencias, que son las violencias sexuales especialmente? Es dos. A mí me preocupa el llamado de la doctora Duran al scratch responsable. Es volver a lo que está planteando la colega, la compañera abogada, que el asunto es ponerle la carga del asunto a la víctima, además de que este es un problema histórico que atraviesa todas las instituciones y la educativa particularmente. ¿Por qué ponerle a ella esa situación? Esa es y sobre todo ese llamado de atención a lo del poder y a las violencias.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para la psicóloga del Observatorio de Asuntos de Género. Digamos que me atrevo a hacer esta pregunta que es algo delicada precisamente porque se tocó este tema en cuanto a las personas que son escrachadas y en cuanto a las falsas denuncias. Yo quería preguntar si existen estudios, o sea, ya dijo que no existen cifras oficiales sobre las consecuencias psicológicas, psicosociales, pero quisiera saber si existen como estudios, ya sea en Colombia o en otra parte del mundo, que hablen sobre las consecuencias hacia las personas que son escrachadas, porque por ejemplo existe una tesis de maestría en donde pues básicamente dice que existe y hacen suicida se aumenta un 9 veces más cuando la persona es denunciada. ¿Y qué implicaciones éticas deberíamos tomar nosotros, que soy estudiante de psicología, qué implicaciones éticas deberíamos tener los psicólogos y futuros psicólogos respecto a las consecuencias emocionales que puede tener el escrache, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que, digamos, si es una falsa denuncia, uno dice, pues, la persona pues tiene derecho a que se le restaure, porque pues, bueno, actuaciones falsas, pero si es una persona que, digamos, perdió su trabajo o se suicidó, etcétera, etcétera, ¿hasta qué punto se lo merece esas consecuencias? Eh, Gracias. Gracias. Yo también tengo un montón de preguntas, pero digamos que concretándolo por el lado jurídico, la primera sería desde su formación, si ustedes creen que el escrache puede ser visto como una violación al debido proceso, en la medida en la que la exposición de este tipo de hechos victimizantes y la presunta acusación de violencias, en muchos casos delitos, no da el espacio para que haya una respuesta por parte de la persona que está siendo puesta en como evaluación. Como, bueno, ya hablando un poco de esta ponderación, como a partir del debido proceso, en este caso, mi pregunta se enfoca mucho más en la persona que está siendo escrachada, como desde el derecho ustedes ven que se podría presentar una violación que de alguna forma de paso también a la violación a la presunción de inocencia, como ya hemos hablado, el derecho a la defensa, que me parece muy importante, a la no autoincriminación, eh, poner en manos como de la sociedad, a pesar de que obviamente en el contexto, la discusión de estos hechos victimizantes sin que haya una autoridad como legítima y competente que determine efectivamente la culpabilidad, ¿cómo puede afectarlo el debido proceso? Eso me parece importante. La segunda sobre la legitimación en la causa, especialmente pues por activa de personas cercanas a las víctimas de una violencia basada en género. No sé si conocen casos de denuncias que se hayan hecho por parte de otra persona que como víctima no quería que se diera conocimiento público de una situación por la que fue afectada. No sé si una situación así, decir como mi amiga, mi familiar fue víctima de esto, quiero denunciarlo y resulta que fue mucho más lesivo de lo que se esperaba. Y desde el punto de vista psicológico me llama la atención el impacto que puede tener escrachar a una persona, para la víctima, después de ver como las consecuencias un poco virales y masivas que trae esta denuncia pública. Nos, pues intuyo que puede pasar que hay víctimas que dicen en un momento como sí, quiero efectivamente presentar la denuncia, quiero escrachar a mi agresor y ya después cuando ven la escala de todo, los señalamientos, la revictimización, se arrepienten y no hay vuelta atrás, especialmente por las redes sociales. No sé si cómo se podría dar tratamiento como esa parte psicológica para también un poco prevenir a las víctimas de que puede que eso se salga de las manos y también se exponen mucho al escrachar a otra víctima, no solamente a la persona, sino a las víctimas. Una pregunta chiquita, no lo veo en concreto. Y es que, entendiendo y partiendo del carácter público del que ustedes han hablado sobre el scratch, y que no, y que resulta también un problema de tipo colectivo, no solo de responsabilidades individuales de que si una persona que sea. ¿Qué responsabilidades colectivas tenemos allí ante el scratch como una denuncia pública y qué podemos hacer para responder al mismo? Muchas preguntas.
Bueno, voy a hacerla así como de recorderis. En cuanto a como el impacto que puede tener el Scratch en cuanto a los agresores, de nuevo, esto no está cifrado, no hay cifras suficientes, no hay investigaciones suficientes, pero algo que sí es muy claro y es que desde las posturas, desde la psicología feminista y bueno, desde las psicologías críticas también se ha demostrado que más allá de lo que los imaginarios nos puede llevar a pensar de la salud mental de los agresores, que es importante porque somos personas, somos humanos, también es importante pensarnos en las estructuras profundas que llevan a que una persona pueda decidir quitarse la vida, ¿no? Y que de nuevo es muy complicado responsabilizar a las víctimas sobre estos resultados, que son fatídicos, que son poco deseables, pero que de nuevo no es responsabilidad de las víctimas asumir eso, ¿no? Y que a mí me gustaría decir las cifras ahorita rápidamente, lo busqué y es pensarnos que este año hasta junio han existido 252 feminicidios y que no son poquitos y que tal vez si nos pusiéramos a hacer el ejercicio de pensarnos cuántas personas por Scratch se han quitado la vida, pues resultarían mucho menos, de nuevo, sin quitarle importancia, porque igual es vida, pero que creo que es importante hacer el llamado a la pandemia que tenemos de violencia basada en género, a la epidemia que tenemos y que actualmente pues no es como susto mediático, es real, ¿sí? Y es que ya, por ejemplo, el Secretaría de la Mujer, Línea Púrpura, las colectivas, ya no tenemos manos por donde trabajar y que creo que también es muy importante pues hacer ese llamado también a pensarnos pues la colectividad, la salud colectiva y que de nuevo es importante pensarnos el acompañamiento a las personas que son expresadas, pero no quedarnos ahí porque creo que también a veces suele ser como un mensaje pues muy, de nuevo, responsabilizante a las víctimas y que quita del centro pues como la pregunta profunda de la salud mental también de las víctimas, de cómo estamos acompañando a las víctimas. Algo muy importante, propaganda, está la línea Karma, que es la línea de acompañamiento pues a hombres que también si alguna persona conocen que está siendo escrachada, pueden remitirlo o decirles que pueden asistir a este tipo de servicios, porque de nuevo no solo tiene que ver en cómo estamos gestionando la emoción de, uy, me escracharon, sino de nuevo, cómo me voy a hacer responsable de que hice daño. ¿Será que solo atendo mi emocionalidad? ¿O será que atiendo también que de pronto hay unos estereotipos, que hay unos aprendizajes sociales que me han llevado tal vez a esta situación y que socialmente creo que de corazón, creo que muchos de los agresores no han llegado a este punto? Y creo que esto es importante. Ajá. Línea Calma. Ahorita si quieren, o sea, la pueden buscar así desde el distrito, Línea Calma, desde la Secretaría de Recreación y Deportes, muy interesante, pues el abordaje de las masculinidades que llevan, como también en esta línea. No me sé el número todavía. No sé si me está tomando la palabra, perdón, voy a pasar. ¿Sí, sí? Ah, bueno. Bueno, que es muy importante. Ay. No, una cuña, porque como la importancia también del apoyo colectivo, de saber que el Scratch puede ser una posibilidad, pero que definitivamente no tenemos que vivirlo solos y solas, que hay colectivas como la Red Jurídica Feminista, la Red de Psicólogos Feministas también, y que de nuevo es una propuesta existencial de asumir, de cómo nos vamos a adherir también a nuestras propias decisiones, ¿no? Y a nuestras propias maneras también de pues, tramitar esto que estamos viviendo, que es muy importante tener cuidado. Acá, listo. Bueno, rápidamente, para las tres preguntas. Bueno, frente a las pintas, eso es un debate muy grande, porque, bueno, en la universidad es mucho más fácil, uno se toma las paredes, pero pues acá también hay otro lugar con la propiedad privada, ¿no? Y es un conflicto muy grande. Sin embargo, bajo lo que ha dicho la Corte Constitucional del Scratch en sí, se protegen todas las formas de hacer. Ahora, no ha hablado específicamente como de la propiedad privada, como el conflicto que hay y cómo se disputan esos dos lugares, ¿no? Que igual una diría, por supuesto que encima de la propiedad privada están los derechos humanos y los derechos fundamentales,
pero pues sabemos qué pasa en Colombia, ¿no? Entonces, hay un conflicto bastante fuerte ahí. Sin embargo, vuelvo a decir, no solo la sentencia 275 del 2021, sino la posterior que también ya les cité, reconoce, uno, que sean anónimas, y pues eso suele pasar con las pintas, que sean anónimas, y dos, vuelvo a decir, el escrache está protegido por el derecho a la protesta social. Y el derecho a la protesta social tiene expresiones desde el activismo, desde la pintura, desde la calle. Entonces, digamos que podríamos trabajarlo, pero por supuesto van a haber unos debates ahí mucho más de fondo de la gente que protege la propiedad privada, pero digamos que legalmente podríamos defenderlo y está ahí, está ahí. Lo segundo es que si se requiere denuncia legal, no. Eso es algo que sí que tenemos que tener claro, nos lo preguntan siempre y a veces se me pasa aclararlo en la disertación porque también es poco tiempo, no se requiere una denuncia legal en el momento de hacer un scratch. ¿Qué recomienda la Corte Constitucional en esas palabras que dice como en lo externo? Uno, que se aclare por qué no se hizo la denuncia. Entonces, yo no hice la denuncia porque no creo en la justicia, en la jurisdicción colombiana, porque vulnera los derechos humanos, porque es revictimizante, porque he acudido y me han revictimizado, o porque yo no creo en esa instancia. O sí, ya hice una denuncia en fiscalía, sin embargo, esta no ha ocurrido en los términos requeridos, porque es lo que suele pasar con las violencias basadas en género, pues en nuestra justicia colombiana. Entonces ahí eso. Y en tercer lugar, frente a la cartilla, uno la pueden pedir al 319-781-7007, que es el número, además, que quería ponerlo ahí, es el número en donde hacemos asesorías jurídicas si necesitan una denuncia, un escrache o denuncias alrededor de cómo acceder a determinadas cosas o qué hacer ante una violencia sexual, ante cualquier tipo de violencia basada en género, alimentos, familia, etcétera. Ahí pueden obtener una asesoría, no representación, pero sí una asesoría. Y ya como tal la cartilla, de hecho no traje cartillas, pero tenemos cartillas, entonces podría algunas luego hablar con las compañeras para poder compartirles algunas. Y está en el Instagram de la Red Jurídica Feminista, es el que aparece ahí, Red Jurídica Feminista, así aparecemos en Instagram, y ahí aparece en el perfil un Linktree, ¿no? Entran al link y ahí dice como guía, hay varias cosas porque tenemos talleres hablando de justicia feminista, de hecho ahorita en diferentes ciudades, y entre esos está la cartilla, la pueden descargar, moverla por todos lados, es un link, es un PDF, a libre disposición, gratuita, rótenla, es para ustedes, para todos, para todas, para todos. Y ahora, frente a lo que decía la profe de Relaciones de Poder, me parece esencial, y yo creo que, aunque la academia no lo es todo, y yo a veces me resisto un poco a eso, y soy hija de la academia de la universidad pública, por supuesto que sí, pero me parece esencial que teoricemos más al respecto y que pongamos las relaciones de poder allí, que hablemos de esto en todos los escenarios académicos y que lo problematicemos. Sin embargo, pues el tiempo acá nos apremia, efectivamente. Intentar terminar rápidamente. Y igual con los tipos de violencias basadas en género, lo solemos trabajar en los talleres, tenemos material sobre eso, pero el tiempo no nos alcanzaba para decirlo. Y frente a la compañera abogada, sí, supongo que estudia Derecho, ¿cierto? Claro. Bueno, varias cosas. Lo primero es que es muy difícil cuando una estudia Derecho y cuando es abogada, salirse de esos lugares, y esa es una apuesta que tiene la Red Jurídica Feminista, y es hablar de justicia feminista y justicia para las mujeres, que rompa la institucionalidad, que es en sí, pues, violenta también y revictimizante. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la institucionalidad es patriarcal y que ese debido proceso que conocemos como el que es el correcto, pues suele ser muy revictimizante con las mujeres, con las diversidades sexuales y de género, no tener un montón de enfoque, reconocer la diferencia de clase, raza, etcétera. Entonces, por eso hay que hacerle frente. Ahora hay que hacerle juego. ¿Y cómo? Con el enfoque interseccional. Y ahí, con las relaciones de poder también, ahí es que entra la academia a jugar un papel importantísimo y escoger esas herramientas que tiene el derecho y decirle al Estado como acá seguimos resistiendo adentro de ustedes. Y a mí me gusta mucho decir como que las abogadas feministas y con enfoque de género somos el caballo de Troya del Estado. ¿Sí? Es como estamos ahí diciéndoles qué es lo que tienen que hacer en todo lado, y creo que para un debido proceso hay que hacerlo y trabajarlo con el enfoque interseccional. Y también no creo que haya una violación al debido proceso, ni a la presunción de inocencia, ni al derecho de defensa, ni a la honra, ni al buen nombre, por lo que ya hemos dicho, porque uno, pues los derechos son conquistas sociales y vienen desde allí, ¿no? Y que luego se plasman y se positivizan en leyes en concreto, pero además porque tenemos diferentes sentencias que reconocen esto.
Entonces, digamos que ya no se necesitaría, entre comillas, un juicio particular, un debido proceso particular de caso por caso, porque la Corte Constitucional ya nos hizo el favor de ponderar estos derechos, de hacer el ejercicio un poco del debido proceso en el marco del scratch. Ahora bien, para quien el proceso como tal en la justicia ordinaria colombiana le funcione, que lo haga, ¿sí? Es que creo que eso es lo que veníamos diciendo acá, es que para todo el mundo no es lo mismo. Y vuelvo a decir, si queremos pelearnos adentro de la institucionalidad, lo hacemos con los enfoques, lo hacemos pues diciéndole a la Fiscalía como a ti te faltó esto, un montón de órdenes de Fiscalía, de Gobierno Nacional, de todo el mundo que debería tener la necesidad y el reconocimiento, porque además los jueces no conocen estas sentencias, ¿no? A una le toca como abogada llegar a decirle como, señor juez, por favor, léase la 275 del 2021 y luego hablamos, ¿sí? Porque realmente no la conocen, ¿sí? Y es algo que pasa porque no les interesa también. Entonces, ¿cómo jugar con eso y salirnos un poquito, pero no de la institucionalidad? Porque ahí es esencial también el trabajo que se hace. Bueno, no, pues aquí ya está todo dicho y pues precisamente de la responsabilidad o el alcance de la responsabilidad a la que yo me refería, la claridad pues es un poco a ese abordaje que está explicando aquí Susan, ¿cierto? Porque sí es importante, o sea, conocer, pensar, adherirse a todas estas situaciones que se presentan en el día a día y no es lanzarlo allá que vaya usted a Scratch, no, esa no es la idea. O sea, aquí se trata de que desde un aprendizaje, desde el uso de un mecanismo jurídico, ¿cierto? Podamos como mujeres proteger, ¿cierto? Y usarlo en debida forma. Es sencillamente ese alcance que le quiero dar. Y es con ese uso precisamente de todas estas formas que hay para conocer, para acceder, cómo lo debo hacer, cómo tengo que llegar, o sea, cómo me puedo asesorar de una adecuada manera para poder llegar, ¿cierto?, a hacer al aprovechamiento máximo de esa herramienta que yo tengo. Y pues bien, también no desconocer que el presunto victimario pues también tiene sus derechos, puede acudir, ¿cierto? O sea, él, a pesar de esa ponderación de derechos, ¿cierto? Que se hace acá y de examinar todos esos derechos fundamentales que están en juego, es muy importante también hacer claridad que la sentencia, por eso, presenta unos límites, ¿sí? Y que esos límites pues están centrados en ese uso también que puede dar esta persona para demostrar, porque ella puede demostrar que no es, ¿cierto?, el victimario que están presentando en ese scratch. Y tiene todos los mecanismos y la ley, la justicia le está garantizando esos derechos también, ¿cierto? Sin perder de vista que es nuestra víctima la que tiene que estar en el centro de todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues evidentemente se nos terminó el espacio. Agradecemos muy especialmente a las tres panelistas por este conocimiento, estas reflexiones tan profundas que nos han traído sobre estos temas. Es claro que no podemos hacer pronunciamientos y lo han hecho con mucha prudencia en las panelistas, pronunciamientos definitivos, finales sobre qué es, qué no es el scratch, sino más bien un conjunto de reflexiones alrededor de esta práctica, ¿no? Sobresale que es un ejercicio legítimo del derecho de la denuncia pública y la protesta, amparado constitucionalmente y que emerge también de las fallas sistémicas de la institucionalidad para atender las distintas problemáticas e inequidades sociales que se observan en especial ante sujetos de especial protección. Sobresale también el hecho de que hay no solamente un aspecto individual en lo que tiene que ver con las violencias basadas en género y el escrache, sino colectivo, y que tenemos que de alguna manera trabajar esto colectivamente y encontrar tecnologías, si lo llamaste, sociales,
para hacer una abordaje apropiada de estos temas, en lo que también podemos aprovechar los desarrollos tanto constitucionales que hay en el país como internacionales sobre estos derechos. Creo que con eso cierro, espero haber sido suficientemente respetuoso de los comentarios que ustedes hicieron, de las presentaciones, y les agradecemos muy especialmente. Muchas gracias.